Amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer la recopilación de Juan capítulo 3. Pero primero, como siempre hacemos, vamos a orar. Así que por favor, si gustan acompañarme, cerremos los ojitos. Gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias por darnos una oportunidad más para vivir. Gracias por tus bendiciones, Padre amado. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Gracias por permitirnos leer tu palabra. Gracias por dejarnos esta guía para poder vivir en este mundo que a veces es tan difícil, Padre. Y perdónanos también por nuestras ofensas, por nuestros pecados, por nuestros tropiezos. Guíanos, Padre, a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, para poder hacer solo tu voluntad y no la nuestra. Sabemos que sin ti no podemos hacerlo. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos. En este capítulo empezamos con Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Era un fariseo, ¿verdad? Que sabía que Jesús era el Mesías, lo reconocía que era el Mesías. Entonces un día en la noche fue donde Jesús a preguntarle algunas cosas porque él también era una persona espiritual, ya que sabía las palabras y leía, era un sacerdote, era un fariseo, ¿verdad? Entonces llegó donde Jesús y Jesús le dijo, con toda sinceridad, que si no naces de nuevo, no podrás entrar al reino de los cielos, le dijo Jesús. Pero Nicodemo no entendía, entonces le dijo, ¿cómo es posible? ¿Cómo que tengo que nacer de nuevo? ¿Qué quieres decir? ¿Cómo puede un hombre viejo regresar al vientre de su madre y nacer de nuevo? ¿Verdad? No entendía Nicodemo, porque obviamente él estaba viendo las cosas como los seres humanos lo ven, como el mundo lo ve, pero no lo estaba viendo en forma espiritual. Por eso se le hacía tan difícil poder entender lo que Jesús explicaba. Entonces Jesús le dijo, quiero decir que no basta nacer físicamente. Uno tiene que nacer espiritualmente también si es que desea entrar al reino de Dios. Nacer espiritualmente, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Del hombre solo puede nacer vida humana, mas del espíritu nace una nueva vida que procede del cielo. Esa nueva vida solo es la que nos da el Espíritu Santo, ¿verdad? Que hace que entre dentro de nosotros y que nos haga ver las cosas totalmente diferentes. Que nos haga ver las cosas no como el mundo las ve, sino como Dios las ve. Que siendo personas más espirituales, ¿verdad? Luego nos dice, no te sorprenda que te diga que tienes que nacer de nuevo. Esto es como el viento, que uno no sabe de dónde viene ni a dónde va. Uno tampoco sabe en qué forma actúa el Espíritu Santo sobre las personas a quienes otorga la vida celestial. Así es el Espíritu Santo quien va eligiendo a las personas que van a dedicarse a servir a Dios, ¿verdad? Pero todo empieza también en nosotros, en nuestras decisiones, en nuestras acciones, en nuestro arrepentimiento. Si nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera o a nuestra forma, pues ni Dios ni el Espíritu Santo se fijará en nosotros porque sabe que no deseamos, que queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y por más que Él trate de darnos una oportunidad, por más que Él trate de darnos una palabra, por más que Él trate de que alguien venga a enseñarnos de la palabra, si nosotros no lo deseamos, si nosotros no queremos, Él ya no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque Él desea, claro que si Él quisiera lo podría hacer, ¿verdad? Pero lo que Dios quiere es que cada uno tome su propia decisión, que los sirva y que se acerque a Él con nuestro libre albedrío, con nuestras propias decisiones. Que nosotros estemos libres de decidir si realmente queremos servirle y estar con Él, es hacer su voluntad. Entonces eso está en nosotros, ¿verdad? Y entonces si Dios ve que nosotros somos personas que queremos hacer su voluntad y que intentamos leer su palabra, entonces ahí es donde el Espíritu Santo entra en nosotros y nos ayuda con el entendimiento y nos ayuda a ver las cosas con claridad y nos ayuda a cambiar la forma en cómo vemos las cosas, la forma en cómo el mundo las ve, ¿verdad? Entonces nosotros solos no podemos, es imposible. Pero con el Espíritu Santo que entre en nosotros,
nos cambia por completo por dentro, ¿verdad? Es como un chip, nos cambia de chip de la forma terrenal y nos cambia un chip de la forma espiritual, la forma en cómo vemos las cosas, ¿verdad? Entonces a eso se refiere nacer de nuevo. Empieza con nosotros, pero quien al final decide es nuestro Padre, es el Espíritu Santo. Después dice, porque acá dice bien claro que la forma en cómo Él actúa, como el Espíritu actúa sobre las personas a quienes otorga la vida celestial, nadie lo sabe, ¿verdad? Es como el viento que viene de un momento a otro, llega a nuestra vida, entra en nosotros. Y es algo que lo vamos a sentir aquí, algo que nosotros nos vamos a dar cuenta que ya no vemos las cosas como antes las veíamos, ¿verdad? Comenzamos a darnos cuenta que deseamos enormemente seguir aprendiendo de la palabra. Queremos seguir conociendo más. Queremos hacer y obedecer a Dios. Entonces es algo que va cambiando dentro de nosotros poco a poco, ¿verdad? Y entonces ya es como que volvemos a nacer. Ya no somos aquellas personas en que no conocíamos a Dios, en que hacíamos las cosas a nuestra manera o a nuestra forma. Cuando ya conocemos la palabra y el Espíritu Santo entra a nosotros, comenzamos a ver un mundo diferente, ¿verdad? Las cosas diferentes, más claras, como si nos hubieran sacado una venda de los ojos, ¿verdad? Entonces esto nos ayuda a nosotros a poder seguir creciendo y evolucionando. Pero como Jesús lo dijo, por nosotros solos no podemos. Por eso Dios nos envía el Espíritu Santo, que es el que ayuda a cambiarnos y a ver las cosas con más claridad. Luego Jesús le dijo, si no me crees ni siquiera cuando te hablo de las cosas que suceden entre los hombres, ¿cómo me vas a creer si te hablo de lo que sucede en el cielo? El único que ha venido a la tierra y ha de regresar al cielo soy yo, el hombre celestial. Como sabemos, Jesús estuvo en el cielo con su Padre, ¿verdad? Obviamente lo conoce a la perfección porque han vivido juntos miles de años, por siempre, ¿verdad? Antes que todo existiera. Entonces, Jesús es el único que estuvo en el cielo y que bajó a la tierra. Por eso es que conoce perfectamente a su Padre. Y también nos dice que es eh, el único que ha venido a la tierra y ha de regresar al cielo soy yo, el hombre celestial. Y de la misma manera que en el desierto Moisés levantó sobre un madero una serpiente de bronce, yo he de ser levantado en un madero para que el que crea en mí tenga vida eterna. Y así fue, ¿verdad? Como sabemos, cuando había muchas serpientes, que más adelante se lo voy a poner para que entiendan un poquito más sobre esto, Moisés en un madero, ¿verdad? En un madero levantó a una serpiente de bronce. Y ese simbolismo exactamente igual es lo que sucedió más adelante con Jesús. Yo he de ser levantado en un madero también, para el que crea en mí tenga vida eterna. Exacto. Cualquiera que crea en Jesús, crea en que Él es el Hijo de Dios, que es el Mesías, podrá tener vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dos cosas importantes que recalcar, que ya lo sabemos, pero es importante siempre recordarlo, ya que tenemos amigos que también están ingresando recién. Es el enorme sacrificio que nuestro Padre hizo al enviar a su único Hijo. Ahí nos demostró Dios cuánto nos ama a todos y cada uno de nosotros, llenos de pecados, de errores, pero cuánto nos ama. Y también Jesús nos demostró, uno, cuánto ama al Padre, la obediencia, y segundo, cuánto nos ama también a nosotros, ¿verdad? Que entregó su vida. Nosotros eso debemos valorar y no dejarlo que caiga como en saco roto, sino valorar ese esfuerzo que los dos hicieron, ese enorme sacrificio demostrándole que te ama a ti, que me ama a mí. Y empezar a hacer los cambios necesarios para que el diablo no esté feliz, que Satanás no diga, ¿para qué lo hiciste de nada? Si a nadie le importas, ellos me pertenecen. No,
Demostrémosle a Satanás que nosotros pertenecemos a Dios y que el sacrificio que Jesús hizo no fue en vano, que fue por nosotros, y nosotros queremos valorar ese sacrificio con nuestras acciones, tratar de mejorar y cambiar como seres humanos, dejar esas cosas negativas atrás, dejar los errores atrás, porque todos cometemos errores, todos somos imperfectos, pero Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos y de cambiar y mejorar como seres humanos. Si ayer no lo hicimos, si ayer fue bastante difícil, pues empecemos ahora. Empecemos el día de hoy con el arrepentimiento. Recordemos que si hay una discusión, la mejor discusión es la que no se hace. Pero no importa quién tenga la razón, lo importante es ser humildes y pedir perdón, ¿verdad? Y disculpar también a la otra persona, porque igual que nosotros, también es un ser imperfecto. El perdón, el arrepentimiento y pedirle a Dios que nos perdone y que nos guíe y que nos ayude cada día con su Espíritu Santo para poder mejorar como seres humanos. Y créanme que no es imposible, porque lo que es imposible para nosotros, bien claro lo sabemos y repito miles de veces, para nuestro Padre no lo es. Así que todo está en que nosotros queramos, porque recordemos que Él nos da el libre albedrío y está en nosotros, si nosotros deseamos, pues Él nos va a ayudar a hacerlo. Él conoce muy bien nuestros deseos en nuestros corazones. Él nos conoce mucho mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, ¿verdad? Muy bien. Entonces dice, Dios no envió a su Hijo para que condene al mundo, sino para salvarlo. En virtud de esto, aquellos que han depositado en Él sus esperanzas de salvación no les esperan ninguna condenación, más solamente la esperanza de vivir otra vez, ¿verdad? Luego Jesús nos habla de que lo más grave de todo es que la luz del cielo bajó al mundo y ellos amaron las tinieblas más que a la luz, porque sus obras son malas. Lo que Jesús nos quiere decir aquí es que la luz que es Él, que nos enseña las cosas con tanta verdad, hay muchos que no les agrada y que prefieren andar a las oscuras, porque en oscuras pueden seguir haciendo sus maldades, pero frente a la luz ya no, ¿verdad? Si está cerca de la luz, todo el mundo se va a dar cuenta de todo lo mal que están haciendo. Por eso siempre se escurren y se alejan y se van a las tinieblas para poder seguir haciendo sus deseos oscuros. Pero quien ama la luz, está feliz con la luz y al contrario se acerca a la luz para que Dios vea que Él está haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Y es lo que nosotros queremos ser. Nosotros queremos ser luz. Nosotros queremos estar cerca de nuestro Padre y que ilumine siempre nuestro camino lleno de claridad, lleno de luz, para poder hacer su voluntad y no la nuestra, no la de nuestros amigos, no la del vecino, no la de nuestros maestros, sino la voluntad de nuestro Padre, lo que Dios nos dice que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces para eso necesitamos luz, necesitamos de Él, necesitamos su guía, necesitamos su palabra para poder hacer su voluntad y amar la luz que es Él. Después de esto, Jesús salió de Jerusalén con los discípulos y se fue a Judea, donde se quedó bautizando. Jesús también bautizaba a las personas, aquellas que también querían arrepentirse. En aquellos días, Juan también seguía bautizando, Juan el Bautista seguía bautizando. Y estaba en Enón, cerca de Salim, donde el agua era abundante. Entonces sus discípulos se le acercaron y le preguntaron, Maestro, al otro lado del Jordán, el que según tus propias palabras es el Mesías, está bautizando también Jesús, y todo el mundo está yendo allá en vez de venir a nosotros. Entonces Juan el Bautista le responde, Dios determina desde el cielo el trabajo de cada individuo, y eso va para nosotros. Dios nos va a ir guiando cómo debemos hacer su voluntad, ¿verdad? A través de nuestras habilidades, destrezas. Él nos va ayudando y nos va guiando cómo debemos ayudar y hacer su voluntad. Del cielo es quien nos guía el trabajo que tenemos que hacer. Luego nos dice, mi tarea es preparar el camino a ese hombre, a Jesús, para que todo el mundo se vaya tras él. Ya les dije que no soy el Mesías, estoy aquí única y exclusivamente para preparar el camino. Es natural que las multitudes corran tras lo principal, que es Jesús, el Mesías.
Y luego también Juan les dice, Él tiene que crecer en importancia cada día. Yo, al contrario, tengo que decrecer. Exactamente, porque Juan el Bautista vino para hacer el camino, preparar el camino para que Jesús viniera. Pero Jesús ya estaba ahí. Así que Él tenía que ir decreciendo y desapareciendo poco a poco, ¿verdad? Y todas las personas deberían empezar a seguir a Jesús, que es así como fue. También Juan el Bautista nos dijo, Él descendió del cielo y por lo tanto es mayor que cualquiera. Yo soy de este mundo y mis conocimientos se limitan a lo terrenal. Él en cambio habla de lo que ha visto y oído. Lástima, dice, que tan pocas personas crean en sus palabras. Y esto es verdad. Da mucha pena que muchos seres humanos en el mundo no se toman el tiempo de escuchar y leer y aprender su palabra. A veces hay personas que van a las iglesias, se guían de lo que dicen las personas, pero muchas veces no saben si eso será verdad o será mentira, porque se basan en lo que los demás dicen y no se basan en la palabra. Lo más importante es leer la palabra de Dios, ¿verdad? De esa manera vamos a saber si lo que nos dicen es verdad, es cierto, porque todo lo que está en la Biblia es real, es verdad, porque sabemos que está escrita y basada por el Espíritu Santo, por Dios. Entonces de ahí la importancia de no solamente escuchar lo que los otros nos dicen, sino la importancia de saber realmente qué es lo que dice nuestro Padre, ¿verdad? Y guiarnos a través de eso. Después nos dice, es que Jesús, el enviado de Dios, habla palabras de Dios, porque el Espíritu está en él, sin medidas ni límites. El Padre ama al Hijo y ha puesto en sus manos cuanto existe. Los que creen que Él, el Hijo de Dios, los puede salvar, tienen vida eterna. Los que no creen en Él ni lo obedecen, jamás verán el cielo. Exactamente tal y como Juan el Bautista lo dijo. En la actualidad hay muchas personas que todavía no creen en Jesús, no creen en el Mesías, que están esperando la llegada de Jesús, ¿verdad? La llegada del Mesías. Los pocos que conozco o que conocemos, que el mundo conoce, son los ortodoxos, judíos ortodoxos, que no creen en Jesús, en el Mesías, que ellos se basan solo en el Antiguo Testamento y que están esperando la llegada del Mesías. Pero Jesús dijo que Él no iba a regresar hasta que ellos digan que creen en el Mesías, en el Hijo de Dios. Cuando sepamos que los ortodoxos judíos comienzan a cambiar su forma de ver las cosas y aceptan a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, sabremos que Jesús vendrá en ese momento, ¿verdad? Creo que esa es nuestra señal más clara y más fuerte que tenemos de la llegada de Jesús. Bueno amigos, esto fue todo nuestra recopilación, realmente llena de muchas verdades, aclarando muchas cosas que ya creo que estaban claras, pero es como reafirmando todo lo que ya sabemos y conocemos y dando fuerza a que no exista ninguna duda de que Jesús estuvo aquí y que vino a salvarnos y que debemos hacer y creer en Él para poder ser salvados, ¿verdad? Y hacer su voluntad. Bueno amigos, aquí quedó todo. Que Dios los bendiga y hacer la voluntad de Dios. Adiós.